Resolviendo problemas en Omega Up. Bienvenidos a la solución del problema de la semana. Comenzamos. Hola amigos, el día de hoy vamos a resolver un problema más de Resolviendo Problemas con Omega Up. El día de hoy les tenemos un problema muy interesante porque es ad hoc a lo que festejamos en varios países. Por ejemplo, es ad hoc a Halloween, pero también les traje un invitado muy especial que va a hacer referencia a la festividad de Día de Muertos. Así que recibamos a este invitadaza que tengo el día de hoy. Ella va a estar programando con nosotros. No puede hablar, por lo cual yo estaré explicando el problema, pero ella es quien va a realizar el algoritmo de la semana. Así que vamos a empezar. El problema dice así. El abominable Dr. Joe se encuentra realizando su pasatiempo favorito, crear monstruos. Quiere crear un nuevo monstruo que sea lo más parecido posible a Frankenstein. Y te ha pedido a ti crear un programa que le permita determinar si dos monstruos son equivalentes. Para determinar si dos monstruos son equivalentes, el Dr. Joe te dará la secuencia de ADN de los dos monstruos y tú deberás saber y imprimir si son equivalentes. Dos secuencias de ADN son equivalentes si se pueden convertir la primera secuencia de la segunda al invertir una subsecuencia de caracteres de la primera secuencia. Por ejemplo, esta cadena y esta cadena son equivalentes, ya que al invertir la secuencia GAC, la cual es esta, en esta cadena, se convierte en esta otra cadena. Entonces, pues lo que vamos a recibir como entrada, la primera línea contendrá la secuencia del ADN del primer monstruo. La segunda línea contendrá la secuencia del ADN del segundo monstruo. La cadena equivalentes deberá ser mostrada si son equivalentes los dos monstruos o la palabra diferentes en caso de que sean diferentes. Y aquí tenemos nuestros ejemplos de entrada y salida. Ojo aquí en los límites, ya que a veces dan ideas claves que te pueden ayudar a hacer un código más óptimo. Por ejemplo, aquí te dice, cada carácter de la secuencia será uno de los 4 caracteres A, C, G o T. Las dos secuencias tendrán longitud menor o igual a 200.000. Para el 50% de los casos, la longitud de las secuencias será mejor o igual a 2000. Este fue un problema subido por Hugo Dueñas. Muchas gracias, Hugo. Y vamos a explicar. Lo que se nos pide en sí en este problema es determinar si dos cadenas son equivalentes. Y estas se consideran equivalentes cuando y solo cuando hay una subcadena dentro de una de las cadenas que se puede invertir de forma que nos dé la otra. Por ejemplo, vamos a tomar esta subcadena. Si la revertimos, ¿qué pasaría? Revertirla indica que como si la giráramos. Por ejemplo, aquí la primera sería una C, luego una A, luego una A y luego una G. Esto básicamente indica que la última se convierte en la primera, la penúltima, en la segunda, la que sigue de atrás para adelante, y la primera pasaría a ser la última. Aquí obtuvimos la subcadena K. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Esta subcadena fue el reversible de esta. Entonces voy a recortar esta para poner esta. Si se fijan, al hacer esto, ambos ADNs resultan ser los mismos si comparamos todas estas cadenas. Pero como pueden ver, esto es muy tardado hacerlo a mano. Para eso ya existen algunas funciones de las cuales hablaré a continuación. Pero bueno, por ahora veamos. ¿Cómo podemos resolver este problema? Muy fácil. Esto que nos va a indicar que necesita un cambio en nuestra subcadena. Pues bien, lo que nos va a indicar eso es cuando vayamos comparando. Por ejemplo, vamos comparando aquí y vemos que son iguales, aquí también vemos que son iguales, aquí también que son iguales, pero ¿qué pasa aquí? Estas no son iguales, entonces esto quiere indicar que
posiblemente ahí necesitemos hacer algo, necesitemos cambiar, necesitemos invertir o algo por el estilo. Entonces marcamos que esta no son iguales, estas son iguales, estas son iguales. ¿Esto qué pasa? Estas no son iguales, estas son diferentes. Entonces, y estas son iguales y estas son iguales. Ahora vamos para acá. ¿Qué pasa? En este ejemplo, estas no son iguales, los que están en la posición 6, la posición 7 sí son iguales, pero aquí tampoco son iguales. Bien, ahora ¿cómo podemos saber si revirtiendo la palabra que se nos muestra o una subcadena de alguna de las dos palabras nos da la otra? Pues fácil, simplemente hay que poner atención al primer índice donde nuestras cadenas ya no coinciden y al último índice donde estas ya no coinciden. ¿Para qué? Para tomar ese rango como la subcadena que vamos a revertir. Entonces, esta va a ser la que vamos a revertir y así, efectivamente, como lo habíamos hecho previamente, nos va a dar esta cadena, en este caso. Y en este caso sí imprimiríamos equivalentes. Pero, ¿qué pasa acá? Pues lo que pasa acá es que si escogemos esta y la última, esta, al revertirlo, nos quedaría que aquí la C y la A y la G. ¿Qué es lo que pasa aquí? Si comparamos esta subcadena revertida o ya girada, como le quieran decir, no es igual a la que aquí tenemos. Estas no coinciden con estas de abajo. Si se fijan, no son equivalentes. Es ahí cuando decimos que son diferentes. Ojo aquí. ¿Por qué menciono que debemos de tomar el último y el primero índice en donde las cadenas ya no son iguales? Porque, por ejemplo, ¿qué tal si tenemos... Voy a poner otro ejemplo aquí. ¿Qué pasa si tenemos este ejemplo de aquí? Si se fijan, vamos a subrayar donde son diferentes, las posiciones donde las cadenas son diferentes. Ya que tenemos marcados aquí como todas las posiciones en donde no coinciden, si se fijan, si tomamos solo de la primera a la que le sigue, no nos daría el mismo ADN. Entonces, nuestro programa imprimiría que son diferentes, mientras en realidad sí son equivalentes. Tomamos a la tercera diferencia, lo mismo. No nos daría la respuesta correcta. Pero si tomamos desde el primero hasta el último y lo giramos, sí coincidiría. Por ejemplo, aquí voy a demostrar. Aquí podemos denotar cómo si revertimos esta palabra, las cadenas serían equivalentes. Ok, entonces básicamente los pasos que hemos seguido hasta el momento son que primero buscamos el primer índice donde los caracteres no sean iguales dentro de los ADN, es decir, el primer I donde ADN en I sea diferente a ADN2 en I. Luego buscar el último índice donde suceda lo mismo que ya se mencionó, pero hay un paso que nos falta. Hasta aquí encontramos los dos índices de la subcadena que vamos a invertir. Lo que hace falta es invertirla. Bien, entonces para invertir la cadena vamos a usar una función que ya existe, la cual se encuentra en la librería Algorithm. Así que aquí les dejo esta nota de que no olviden agregar la librería Algorithm. Lo que se le manda como primer parámetro pues es de dónde va a empezar a girar y el fin, hasta dónde va a empezar, va a terminar de girar. Como aquí mandarle el rango donde se girará. Pero para ello debemos de considerar el uso de punto begin y a ese punto begin le va a sumar el valor del índice. Y acá pues el último índice más 1.
El explicar el por qué tenemos que poner el begin queda fuera del alcance del video de hoy, porque si no nos extenderíamos, pero ya conocen ahora que existe una función que se llama reverse y pueden ir a la documentación oficial para aprender un poquito más de esto. Si no, recuerden que pueden hacer sus preguntas en el servidor de Discord. Bueno, y ya que lo invertimos solo para una cadena, la que sea, no importa, pero solo para una, ¿qué es lo que nos hace falta? Lo único que nos hace falta es comparar las cadenas y si son iguales, imprimir equivalentes y si son diferentes, pues aquí mismo, como su nombre lo indica, imprimir diferentes. Pues bien, estos son los pasos que vamos a seguir y pues manos a la obra. Bien, pues vamos a efemeral. Eliminamos este caso que aparece a la derecha y agregamos la línea using, ahí me equivoqué, using namespace std. Ok, bueno, ahora lo siguiente va a ser pues ya empezar a programar. Vamos a leer las cadenas ADN1, bueno, yo las nombraré ADN1 y ADN2 y las vamos a leer, que básicamente es la entrada que nos plantean en el problema. Posteriormente tenemos que investigar si ADN1 y ADN2 tienen la misma longitud. Esto es importante ya que en el problema, en la descripción y en los límites no se nos especifica si estos tienen la misma medida. Por lo tanto, tenemos que considerar que puede haber casos en los que sean de medidas diferentes. Por eso aquí pongo un if, donde pregunte por el tamaño que tienen. Si son diferentes las longitudes, debemos imprimir inmediatamente pues esto, ¿no? Que son diferentes y terminamos el programa, perdón. Ahora, en caso de que tengan la misma longitud, vamos a recorrer pues las cadenas, tratando de encontrar el primer y el último índice donde coincidan. Ok, entonces hacemos nuestro for. Y bueno, para esto, bueno, aquí me equivoqué, debería de ser ADN1 en lugar de AND. Y pues bueno, vamos a definir dos variables en tipo entero que indiquen el primer índice y el último índice en donde no coincidan los caracteres. Vamos a inicializarlas en -1 para que en el caso de que no haya ningunos caracteres que sean diferentes, o sea que siempre las dos cadenas coincidan sus caracteres, pues en ese caso no sería el reverse, porque pues no tendría sentido, porque ya son iguales. Pero en caso de que no sean iguales cierta posición, como es en el if que escribí aquí, pues eso indica que vamos a poner, bueno, más bien vamos a cambiar el valor de nuestras variables que acabamos de definir, porque esto ya nos indica que hay al menos una posición donde pues no se cumpla. Sin embargo, vamos a agregar una condición más de que si el primer índice es igual a -1, es decir, si no hemos cambiado el primer índice anteriormente, la variable, lo que nos vendría indicando a su vez que esa posición, esa i, es el primer índice. Entonces igualamos el primer índice a i. Y el último índice, la variable, la igualamos también ahí. Esto se debe de hacer así porque puede ser que nada más haya pues un carácter que no coincida en una posición. Pues bueno, copiamos lo mismo del if que acabamos de escribir, pero ahora ya no le ponemos la segunda parte del condicional. Ok, aquí siempre deben de entrar las is en las que no coincidan los caracteres. Entonces, eso
para eso siempre vamos a igualar esa i a la variable último índice, porque esto siempre nos va a indicar, o más bien se va a quedar con el valor de la última i, que cumple pues con esta condición. Entonces, pues esto haría como correcto el encontrar el último índice. Ahora nos falta solo revertir la subcadena, que va desde primer índice hasta último índice. Pero para ello, primero vamos a preguntar si sí hubo caracteres diferentes en ambas cadenas. En caso de que sí hubo, eso lo pregunto en el if de la línea 25, si sí hubo, es decir, que si hay un rango que podemos girar, vamos a usar nuestra función reverse, en donde recuerden que tenemos que poner el nombre de la cadena que queremos girar o revertir o invertir, perdón, seguido de punto begin, y le debemos de sumar tanto primer índice como último índice más 1. Ahora solo nos faltaría revisar si son iguales nuestras cadenas, ya cuando se invirtió el rango que acabamos de encontrar. Bueno, si son iguales, pues imprimimos equivalentes. Y si no, imprimimos diferentes. Y básicamente eso sería todo. Muy rápido este código. Ok, pues vamos a probarlo. Venimos aquí a OmegaUp de nuevo para copiar la entrada. La pegamos aquí en sample.in. Ahora vamos a pegar aquí la salida. Ok, pegamos. Y vamos a checar, vamos a correr nuestro programa. Y vaya, aquí sucedió un error. Ok, vamos a ver qué es lo que está mal. Nos falta incluir la librería. Lo primero que les dije que no se les olvidara y se me olvidó. Entonces vamos a incluir la librería que nos permite usar reverse, que es algorithm. Y ok, vamos a ver si ya todo está bien. Ok, dice runtime error. ¿Por qué nos daría runtime error? Este error significa que algo inesperado sucedió. Casi siempre es cuando nos salimos de rangos o accedemos ok, aquí está el problema. Puse primero ADN 1 y luego puse ADN 2. Y esto siempre, o sea, cuando usamos el reverse, siempre debe de ser tomando en cuenta la misma estructura de datos o la misma variable. Esto puede ser usado con vectores, con arreglos. Entonces aquí no debía de ser ADN 1, perdón, no debía de ser ADN 2, sino ADN 1. Eso sin duda alguna era lo que estaba causando el runtime error. Ok, probamos. Parece que ya está correcto, ahora sí. Es normal que de repente nos equivoquemos. Ok, pues ya, vamos a enviarlo. Lo enviamos. Y respuesta correcta. Muy bien. Bien amigos, pues la Calaquita y yo les agradecemos que hayan estado una vez más aquí por el canal de OmegaUp. Esperamos verlos más seguido y pues gracias. Nos vemos en el siguiente problema de la semana. Recuerda registrarte al curso en OmegaUp.